Día 168. La ley del movimiento cósmico. Era una tarde cálida de un día soleado. El maestro y yo estábamos sentados bajo la sombra de un árbol cercano. La primera ley del movimiento de Newton, dijo él. Un objeto en movimiento se mantiene en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que otra fuerza actúe sobre él. Entonces arrojó una piedrecita al aire y después la atrapó mientras caía. Cuando arrojé la piedra, era un objeto en movimiento, pero después dejó de subir. Actuó sobre ella otra fuerza, la fuerza de la gravedad. La ley de Newton, dijo, se aplica a las fuerzas dentro del mundo natural, pero ¿y si la llevamos a su nivel más extremo? ¿Qué ocurre con la fuerza del mundo mismo? ¿Qué quiere decir? El mundo está caído. Su movimiento es el de una caída, el movimiento del pecado y del mal. Entonces, ¿cómo podemos detener el movimiento de la caída? ¿Cómo podemos detener el pecado y el mal? Muchas religiones e ideologías dirían que alejándose del mal y yendo hacia el bien. ¿Cómo?, preguntó el maestro. Un objeto en movimiento se mantiene en ese movimiento. A menos que otra fuerza actúe sobre él, dije yo. Sí, entonces solo podría ocurrir mediante otra fuerza. ¿Y cuál es la otra fuerza? No puede ser del mundo, sino que debe de ser otra distinta al mundo, más allá del mundo. ¿Qué es algo que sea distinto y esté más allá del universo? Dios. Sí, así que la respuesta solo puede venir de Dios. ¿Pero cómo? A menos que actúe sobre ella. La otra fuerza debe actuar sobre el objeto. Entonces la fuerza debe entrar en contacto con el objeto en movimiento. Por lo tanto, la presencia de Dios debe entrar en contacto con el mundo caído para poder actuar sobre él. ¿Y qué es la cruz? Es Dios tomando todo el movimiento del pecado y el mal y llevándolo a su fin. ¿Y qué es la resurrección? Es Dios dando al mundo un nuevo movimiento, el movimiento de la vida. Es Dios dando a lo que cae un movimiento ascendente. Y por eso la única forma de cambiar verdaderamente el movimiento de su vida es mediante el movimiento de Dios, por el movimiento de la vida de Él, y la única forma de cambiar su corazón es mediante el movimiento de su corazón. Pero a diferencia de la piedra, usted debe tomar la decisión de permitir que eso ocurra. Así que la clave es permitir que Él actúe sobre usted, recibir la presencia de Dios y dejar que la fuerza de su vida y el poder de su amor actúen y cambien el curso de su vida. Porque un objeto en movimiento se mantendrá en ese movimiento a menos que entre en contacto con el movimiento de Dios. La misión. Hoy busque recibir el movimiento cósmico del amor de Dios, la vida de Dios y la salvación de Dios, y deje que ello cambie el movimiento y el curso de su vida. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 9. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 9-10. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Haciendo el ímpetu del cielo. 1 y 2.